Oye, lo que le faltó decir mi querido profesor. Esos alumnos son demasiado eficientes, ¿verdad? Hasta contestar. Casi se levantan. Buenas tardes, mi querido profesor. De verdad que sean todos bendecidos. Vamos a... Oye, buenas tardes. Oye, los voy a raspar, ¿no? Vamos a ponernos en pie un minutico, vamos a estar orando para dar inicio. Eso es bueno, porque eso da demostración de las ganas de aprender, ¿verdad que sí? Es un tiempo bendecido, un tiempo... Sabiduría fluye, Señor, en esta hora. Señor, danos entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor, y tú puedas iluminar nuestra mente con las verdades espirituales, Señor, que son verdades que cambian vidas, Señor. No hemos venido, Señor, a ensanchar nuestra mente, sino a ensanchar nuestro corazón, Señor. Nuestro espíritu sea alimentado para poder tener una vida digna conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Muy bien. Tenemos dos noticias, una buena y una regular. ¿Cuál quieren primero? No, las dos son buenas, las dos son buenas. La buena es que hoy culminamos con las dos materias. Y la regular es que la semana que viene hay examen. Pero todavía no hemos decidido de cuántas personas, si es individual, en par o en 5. De todas maneras, usted puede ir orando durante la clase. Vaya orando. Vaya orando para que el Señor tome el control del corazón de la pastora, mi persona. ¿Ok? Mire, escuchen bien. La nota ya está en Action. Aquellos que por casualidad no les aparece, toman foto del examen y me envían al WhatsApp. ¿Ok? ¿Por qué no aparecen? Bueno, porque la base de datos tiene algunas cositas que hay que arreglar. Yo me comunico con el programador, buscamos la persona y arreglamos el problema. O sea, cualquier dificultad, usted le toma fotico y lo envía al privado de mi esposa o a mi privado, WhatsApp, y ahí tratamos de solucionar. ¿Ok? Vieron que no aparece nota, aprobado, no presentó, sin nota. ¿Ok? Es una nota cuantificable, sino cualitativa. Y bueno, los felicito a todos, de verdad que se nota que estudiaron, pastora. ¿Se estudiaron o se copiaron? Ah, estudiaron. Algunas respuestas fueron diferentes, sin embargo, estuvieron aprobadas. ¿Por qué? Porque habían respuestas que nosotros nos fijamos en la justificación, y la justificación la aprobaba. Porque ahí habían preguntas capciosas que eran como difíciles de interpretar. Pero de acuerdo a la interpretación que usted le daban, nosotros le dábamos el valor que tenía, ¿ok? Pues dice, oye, yo revisé el examen de mi compañera y lo puso diferente y los dos estamos bien. No, es porque se tomó en cuenta eso, se tuvo esa consideración. Muy bien. Última clase de Corintios, primera de Corintios. Vamos a hablar someramente del capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, muy poco, pero bueno, y capítulo 15. Lo que mayormente se resalta en esta fase final de la carta, recuerden algo, Corintios tiene 15 capítulos, no podemos tocar eh, clase por capítulo porque tendríamos que tener 15 clases, son 4 clases que estamos dictaminando para cada materia. Sin embargo, estamos tocando los puntos más importantes o relevantes. Todo es importante, pero estamos en un nivel básico y más adelante vamos a poder profundizar ciertos temas que no se están profundizando acá. Lo relevante es dones espirituales,
capítulo 12, amor, capítulo 13, la esperanza de la resurrección, capítulo 15. Prácticamente es lo que vamos a estar abundando. Primera de Corintios, capítulo 12 y 16 dice, como Pablo abordó los problemas de la iglesia de Corinto relacionados con los dones espirituales, el amor como camino superior y doctrina fundamental de la resurrección. Es algo interesante. La iglesia de los Corintios, o la iglesia de Corinto, fue la iglesia donde se observaron más los dones espirituales. Y cuando hablamos de los dones espirituales, estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Hay diferentes tipos de dones. Están los dones ministeriales, que son los descritos en Efesios capítulo 4, apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, los 5 dones. Están los dones de ayuda, que son los que ayudan, los que dan, los que reparten, descrito en la epístola a los romanos. Eso más adelante lo vamos a estudiar con detalle. Y acá observamos los dones del Espíritu, que son 9 dones. Vamos a seguir, Ricardo. Vamos a avanzar. Ok, ¿qué problema ocurría en Corinto? Que había vanagloria de los dones. Cuando analicemos los dones del Espíritu, que creo que podemos ir adelante y podemos después retroceder, no hay problema. Cuando analizamos los dones del Espíritu, sigue adelante. Vemos que estos son los 9 dones del Espíritu Santo. Ojo, esto no es el fruto del Espíritu, son dones. La diferencia de los dones y del fruto, el fruto del Espíritu tiene que ver con lo que ministra el Espíritu Santo cuando tú lo recibes en el corazón y cambia tu carácter, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. Estos son virtudes que el Espíritu Santo implanta en tu espíritu y te permite caminar conforme al carácter de Dios. Quería hacer esa diferencia. Los dones espirituales no es igual. Los dones espirituales son dones que están hechos principalmente para edificar la iglesia, no edificarte a ti mismo. Y cuando hablamos de los dones espirituales, estamos hablando de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu. Pero ¿por qué había vanagloria en los dones espirituales? Vamos a ver esto acá porque veo que algunos no ven la diapositiva. Porque había gente que se movía en dones de milagros. Y cuando Dios hacía milagros a través de ellos, se sentían superiores a aquellos que caminaban en palabra de conocimiento. Esta iglesia fue una iglesia que fue muy dotada por carisma, por dones espirituales, pero esto en vez de traer humildad para ellos, les trajo vanagloria. Entonces menospreciaban, diciendo, no, yo soy el ministro de los milagros, yo soy el ministro de las sanidades. Otros decían, bueno, yo soy el profeta, porque yo doy profecía. No sé si me doy a entender. O sea, imagínate, Dios habla a través de él. Lo que él dijo, el Señor lo dijo a través de él, imagínate. Creaba una preponderancia y una posición lamentablemente ingenua, porque los dones son del Espíritu, no son nuestros. No sé si me doy a entender. Hago la diferencia de los dones del Espíritu y del fruto del Espíritu, porque el problema radica en que esta gente estaba llena de dones espirituales, pero carecían del fruto del Espíritu. Porque si estaban llenos del fruto del Espíritu, tenían que tener humildad. Porque el fruto del Espíritu es humildad y mansedumbre, pero en ellos había orgullo por dones. ¿Qué quiero decir con esto? El que Dios te use a ti con dones no significa que tú seas una persona renovada. No significa que tú le hayas entregado esos cuartos, esas habitaciones, esas áreas a Dios para que las cambie. No se deje llevar por aquella persona que Dios puede usar en un momento dado, porque recuerde algo, que quien usa es Dios y lo que se manifiesta es Dios. Aquí es dones. Actualmente yo estoy trabajando en un don de maestro de la palabra, estoy enseñándole. Y usted dirá, oye, este pastor en una profesión cualquiera debe convencer a cualquier negociante o cualquier persona para alcanzar cualquier cosa. Déjeme decirle que de repente hablo de otra cosa y gagueo.
Porque aquí creo que se manifiesta el don de Dios. Si yo le cuento que cuando estaba más muchacho, cuando a mí me tocaba exponer, le voy a decir esto, no más que lo van a hacer ustedes y los que van a verlo por YouTube. Hermano, me daba diarrea. Del temor, del pánico. Cuando Dios me llama al ministerio y comienzo a enseñar, finalizando el semestre, ya casi para graduarme, un profesor me dijo, tú eres docente, ¿verdad? Yo no era docente, yo predicaba, era en la iglesia. Pero él veía en mi docencia, pero yo decía entre mí, yo le dije a él, sí soy, porque yo no iba a decirle, bueno, no soy, porque lo que pasa es que soy docente espiritual, entonces él no me iba a entender. Yo dije, sí soy, pero yo sabía que no era docente certificado, ni estudiado, solamente era docente del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo o el Señor Jesús me constituyó maestro, el don de la enseñanza. Entonces, ¿qué ocurre? Dios te da esa capacidad y es algo que no nace, escuche bien, no nace con nosotros, son dones que Dios da. Hay dones que sí nacen, pero son los dones de ayuda. Sin embargo, no es el tema a tocar en esta hora. Pero estos dones que aparecen acá son dones que el Espíritu Santo da conforme Él quiere. Primera de Corintios capítulo 12 dice que Él reparte conforme a su voluntad los dones. No es que tú dices, Señor, yo te pido, Señor, que me des el don de sanidad. Te pido que me des el don. Escuche, y no significa que tú no puedas orar por sanidad. Señor, yo quiero que tú me conviertas en profeta, Señor. No. Escucha, quizás el plan de Dios no está que tú seas profeta o que tú profetices. Mira, pastor, ¿y esto que está acá no lo va a explicar con detalle? No puedo, porque esto es una materia. Sin embargo, te puedo decir que se habla de dones de revelación porque revelan algo. Palabra de sabiduría. El Espíritu Santo puede tomar una persona para dar una palabra de sabiduría. Puede dar una palabra de conocimiento. Puede dar un discernimiento de espíritu. Puedes tener discernimiento para distinguir la naturaleza espiritual. Puedes caminar en profecía. Dios te puede dar una palabra que exhorte, edifique y consuele. Puede también de repente darte esto, que esto quizás es controversial, diversos géneros de lengua, donde hablar en idiomas desconocidos. Pastor, ¿y cómo es eso? Sí, eso es un don. Lo terrible es que eso no lo entiende nadie. Solo lo entiende Dios. Al menos que se manifieste el don de interpretación de lenguas, que es la habilidad de comprender y comunicar el mensaje en lenguas. Una lengua diferente, si se interpreta, se convierte en profecía. Pastor, ¿y eso cómo es? Yo nunca había escuchado esto. Esto está en Primera de Corintios capítulo 12. Pastor, ¿usted lo tiene en la mano? Sí. Léalo allí, léalo en esa versión para que vea. Algunos me están mirando feo. ¿Dónde aparecen los dones espirituales? Si a uno dio dones, palabra de sabiduría, ¿ok? Palabra de ciencia. ¿Lo tienes? Dice, ahora hay diferentes ¿Qué tipos. verso es? ¿Qué verso es? 4. Ajá. Escuchen bien. Ahora hay diferentes tipos de dones espirituales, pero provienen del mismo espíritu. Hay diferentes tipos de ministerios, pero provienen del mismo Señor. Hay diferentes formas de trabajar, pero provienen del mismo Señor, quien obra en todos ellos. Es el Pégate más el Espíritu. micrófono, mira, no se escucha bien. Es el Espíritu enviado a cada uno de nosotros y se revela para bien de todos. A una persona el Espíritu le da la capacidad de hablar palabras de sabiduría. A otra el mismo Espíritu le da la capacidad de dar mensaje de conocimiento. Otra persona recibe de ese mismo Espíritu el don de la fe en Dios. Alguna otra persona recibe dones de sanidad. Interesante, no dice don de sanidad, dice dones de sanidad. No dice don. Yo te vamos a hablar de eso. Dones de sanidad repartidos por ese mismo Espíritu. Ajá. Otra persona recibe el don de realizar milagros. De hacer milagros. Otra persona recibe el don de profecía. Ahí está. Otra recibe el don de discernimiento espiritual.
Ujú. Otra persona recibe la capacidad de hablar en diferentes idiomas, mientras otra recibe el don de interpretar esos idiomas. Nótese algo, que no es traducir, es interpretar. O sea, que es algo espiritual. No es que yo voy a buscar una persona que sea bilingüe para que diga lo que el Señor quiere decir. Son dones espirituales. Les voy a hablar de mi experiencia. Una de las cosas que se ha manifestado en nuestro ministerio, y lo cuento porque lo amerita la materia. Yo cada vez que oraba en la congregación, algunas personas sanaban. Y casi siempre las personas que sanaban tienen que ver con cuestiones de la espalda, Hueso. hueso. Gente que de repente llegaba a la iglesia y no podía levantar el brazo y orábamos por el Señor y la persona comenzaba a hacer así. O sea, ¿qué ocurre? Son dones para X enfermedad. He conocido ministerios, escuche bien, certificados, he conversado con gente que ha sido sana por ministerios, que han llegado a una iglesia con VIH. Y Dios ha usado, el ministro, sea pastor, sea evangelista, ha usado para sanarlo del SIDA. Y hoy esa gente está predicando. He conocido pastores que tuvieron SIDA y hoy son predicadores. Y los ha sanado esos ministerios. Y cuando analizamos las sanidades de esos pastores, o Dios, porque es Dios que lo hace, tiene que ver con esa enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Son dones de sanidades. ¿Qué ocurrió? Yo le cuento, el día domingo, estuvimos en nuestra congregación. Pasamos a la gente a orar. Y vieron, mi amor, ¿cuántas sanidades? 6 sanidades. La mayoría tienen que ver con lo mismo. Con la columna, con la espalda, con esto que está acá. El día miércoles siguiente, Dios me pone en el corazón orar por el licenciado. Y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo hago? Si me llama a participar, si me pregunta algo, yo paso y le pongo la mano en el nombre de Jesús. Hermano, el licenciado no me preguntó nada. Ese miércoles yo no intervine para nada. Usted se fijó, el miércoles pasado. Yo estaba sentado ahí en mi lucha y dije, bueno, pero si yo no oro, yo no voy a dormir, no puedo dormir después. Cuando el Espíritu Santo te inquieta, cuando terminamos y estamos bailando acá, yo estoy cerquita de él, yo estoy cazándolo. Entonces, cuando termina, yo lo abrazo y le digo, ¿todavía te duele? Sí, me duele aquí, ¿te puedo orar? Le pongo la mano en el nombre de Jesús. Mire, cuando yo hice eso, yo dije, descansé. Y uno no está pendiente si Dios obra o no obra. Uno obedece la voz de Dios. Bueno, y para la gloria de Dios, él ayer testificó de que en el momento no sintió mucho, pero al otro día, porque ocurrió la sanidad, y eso es una materia como tal también, a veces es progresiva. La otra vez llegó a la iglesia una señora, ella tenía problemas de columna, y llegó a la iglesia caminando literalmente así. Dice, pastor, ¿me puede orar? Yo le oro en el nombre de Jesús. Ella se fue igual, caminando así. Al otro día, la señora, la hermana, no tenía nada. Lavó, planchó, hizo todo. Y ella me cuenta, pastor, y lo fregó, pero bueno, me sentía también que hice de todo. ¿Qué ocurre? La sanidad comienza a obrar, pero hay sanidades que son progresivas. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque son dones. Hay gente que tiene dones para levantar paralíticos. Hay gente que tiene dones para cualquier tipo de enfermedad, pero diferente, es algo maravilloso. Y esto lo hace, ¿sabe quién? El Espíritu Santo. Quien hace la obra es el Espíritu Santo. Por eso es que cuando Jesús obraba en sanidades, los fariseos dijeron, este hombre sana a la gente y echa fuera demonios por Belcebú. Y Jesús dijo, hey, cálmate, papá. Si habláis del Padre o habláis de mí, recibiréis perdón, pero no vas a hablar contra el Espíritu Santo. Porque Jesús, siendo Dios, caminó por el Espíritu. Las obras que él hacía, las hacía por el Espíritu. Las sanidades eran por el Espíritu. Las liberaciones eran por el Espíritu. Y usted dice, pastor, pero esto parece como que algo que es como oscurantismo. No, hermano, ese es el Espíritu Santo operando. Lo que pasa es que lamentablemente el materialismo y la religión ha callado la voz del Espíritu. Mucha gente, hay religiones que dicen que esto ya pasó de moda,
que esto fue en el principio, que esto no está vigente. Cuando la Escritura dice que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Señores, Él no ha cambiado. Los milagros continúan, los milagros se ven. Y el ser humano, nosotros seguimos teniendo fe en que Dios sigue operando, Dios sigue glorificándose. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Por eso digo que nuestra vida no debe estar basada en religión. La religión es malvada. Alguien dijo que la religión organizada, cuando hablamos de religión, hablamos de la humanidad trabajando en la parte escritural, porque la palabra religión en el original significa devoción y es santa, tiene que ver con entrega, pero la religión que inventa el ser humano es maldición, hermano, porque trata de opacar todo lo que Dios determina, como Dios, mire, es tan terrible. Usted observe la religión en el tiempo de Jesús. Chico, Jesús está sanando a un hombre con la mano seca y los religiosos de esa época estaban disgustados porque Jesús lo había sanado en sábado, cuando deberían estar haciendo fiesta porque un hombre, un alma, estaba siendo sana. Pero ellos no le importaron. Dice la palabra de que Jesús se enojó tanto que se fue, no hizo más milagros. ¿Cómo es posible? Un hombre que estaba enfermo, un hombre que tenía la mano seca, es sanado y esta gente no podía ver a Dios manifestándose, sino que lo acusaban de hechicero. Porque la religión es así. La religión no busca el beneficio de los demás. La religión busca es orgullo, ostentar, ser el más santo, competir por la santidad, cuando la santidad tiene que florecer en humildad, en mansedumbre. No es una actitud como la prepotencia que manifestaron los fariseos y que manifiestan los religiosos de hoy también. Mientras más Dios te use, más humilde. Mientras más Dios te dé, más humilde. Como si no tuvieras nada. Porque a la final solo somos instrumentos, y escucha bien, Dios quiere bendecir tu vida. Pero mientras más te bendice, más pequeñito tenemos que ser delante de la presencia del Señor. Es impresionante los milagros manifestados en otros ministerios, pero bueno, vamos a continuar porque si no, seguimos con la materia. Continuamos. Pablo, cuando comienza a hablar de estos dones espirituales, él le dice, mire, escuchen bien, en ustedes hay vanagloria, en ustedes hay desprecio, menosprecian a los dones más discretos porque habían dones que no eran tan populares. Por ejemplo, no es lo mismo que venir para acá, hablar en el nombre del Señor, a que un paralítico se levante. Entonces, el que levantaba el paralítico decía, yo tengo más poder. Había desprecio o menosprecio. Esta actitud causaba división y desorden en el culto de la iglesia. Seguimos, Ricardo. ¿Qué ocurre? Pablo dice, mira, escucha bien. Puedes tener muchos dones. Puedes ser muy usado por Dios. Pero lamentablemente, tú tienes que entender que los dones no son tuyos. Los dones, escuche bien, son del Espíritu Santo. Y que ustedes son un cuerpo. Y en un cuerpo, el ojo es necesario, la nariz es necesaria, la mano es necesaria. Todos somos un cuerpo y cuando los dones se manifiestan, se está manifestando la función de cada uno de nosotros, guiados por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Entonces les explico, mire, escuchen bien, ustedes tienen que entender que esto es un bien común. Esto no es para gloriarse. El que yo te utilice para algo no significa que tú eres más importante. Tú eres un servidor más. Y que todos tenemos el mismo valor delante del Señor. Y ante esta situación y ante este egoísmo tan perverso que existía, tanta vanagloria que existía, Pablo les muestra un camino mejor. Seguimos, Ricardo. El camino más excelente. El amor. Fíjese, es impresionante cómo esta gente, teniendo tantos dones, no caminaba en amor. Mire, yo digo esto con mucha responsabilidad y yo sé que usted también ha sido testigo de eso.
Usted ve a veces gente que Dios las usa. Y usted dice, wow, esto es un hombre o una mujer de Dios. Y cuando comienzas a tratarla, te das cuenta que es tan diferente que entonces tú dices, de verdad, quien se movió ahí fue Dios. Porque él o ella no tienen carácter. No hay fruto del Espíritu. Porque quien opera es el don del Espíritu Santo, más Claro. no el fruto del Espíritu, en este caso que está ausente, que es el amor. Ausente. No lo hay. Mire, el primer fruto, el amor, no estaba en la iglesia. Él dice, ustedes tienen muchos dones y milagros, sanidades, profecías, lenguas. Y lengua larga también eran. Pero ¿dónde está el amor? Y es cuando entonces se habla de la preeminencia del amor. El capítulo 13, el amor es paciente, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, porque ellos buscaban lo de ellos. Qué terrible es que Dios confíe en nosotros y nosotros le defraudemos. Porque el don se manifiesta, pero tú eres responsable. Dios puede darte a ti un don, pero tú puedes hacerte el loco. Yo pude ver el miércoles, licenciado, bendiciones, Jimé. ¿Cómo quedo yo delante de Dios? ¿Cuántos pueden entenderme? Esa es la responsabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros no tenemos amor, no caminamos en amor, administramos mal los dones. Porque estos dones tienen que manifestarse en conjunto con el fruto del Espíritu, con las virtudes del Espíritu. Mi móvil de orar por gente tiene que ser el amor por la gente, no para que me vean, no para lucirme. Entonces, ahí entra la humildad. No buscar lo mío, es buscar lo de otros. Hay gente que dice, Señor, yo quiero que tú me des el don de sanidad, pero no oran por un enfermo. ¿Para qué tú quieres don de sanidad si no oras por nadie? ¿Para que te vean? No, negativo, y no va a fluir nada. Señor, que yo pueda hablar en tu nombre, pero si no quieres predicar, no quieres decirle a alguien que a través de Jesús se obra la salvación o se obtiene la salvación, y quieres profetizar, quieres dar una palabra de ciencia, de sabiduría, y no eres capaz de predicarle a la persona que tiene a tu lado diciendo que mira, Cristo te ama. ¿Ha habido la diferencia del fruto y de los dones? No, pastor, yo quiero ser evangelista, pero si veis las almas que se están perdiendo y no hacéis nada. Yo me gozo mucho cuando el licenciado se pone bravo. ¡Ah! Porque ese es el fuego. Ese fuego lo sentía Jeremías en las entrañas. Cuando alguien va a perderse, cuando alguien... ¡Ah! O sea, quiero que sean salvos. Eso no se entiende humanamente, porque eso es espiritual. El jefe dice, la ira de Dios es ira, pero es otra cosa también. Es el fuego del Señor de querer, experimenten lo que yo experimento. Eso es el fuego del evangelista. El fuego del maestro es, Dios mío, cuando uno escucha cualquier cosa, yo quiero enseñarle, quiero que aprendan. El fuego del pastor es diferente, el fuego del pastor es conciliar. Hey, no peleen, tranquilo. El pastor trata de arropar. El fuego del profeta es cuando recibe algo de parte de Dios. Si no lo dice, no duerme. Pero bueno. En medio de la discusión sobre los dones espirituales, Pablo introduce un capítulo central sobre el amor, mostrando que los dones más impresionantes no tienen valor si no se ejercen con amor. O sea, esa bomba no es tuya, esa bomba es del Señor. Tú eres un canal. Y yo diría, poniéndolo un poquito más cruel, no está allí, no lo dijo Pablo, pero lo digo como maestro. Dios habló a través de una burra. ¿No te sientes muy orgulloso? Porque Dios puede usarte. Camina en amor. Dios usándote en amor, eso es una bomba de tiempo. Seguimos, Ricardo.
Esto lo puede usted leer tranquilamente, con detalle, paciente, benigno, se regocija con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ellos eran la antítesis de todo esto. No tienen envidia, ellos caminaban en envidia, no es jactancioso, mucha jactancia había. No se amanece, ellos eran vanidosos. No hacen nada indebido, no buscan lo suyo, buscaban siempre lo suyo. No se irritan, vivían en discordia. ¿Usted no recuerda en las primeras clases que eran tan, escuchen, ellos eran tan terribles en cuanto al ego, que algunos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolo. Y usted dice, no, pero es que preferían a Pablo. No es preferencia. Es que decían, yo soy de él, a mí no me interesa lo que dice Pablo, lo que Pablo dice, me interesa lo que Pedro dice. O sea, a mí no me interesa que alguien diga eso, que a mí no me interesa lo que Pablo dice. Señores, Pablo, Pedro, o sea, no, yo soy de Apolo, a mí no me interesa lo demás. Hermano, eso es orgullo. Algunos piensan, no, es que lo que pasa es que ellos preferían la enseñanza de... No, ahí no se estaba de preferencia, ellos decían que eran, menospreciaban a los otros apóstoles. Entonces Pablo dice, mire, escuchen bien, ustedes están tan equivocados, son tan carnales, que ni Pablo, ni Pedro, ni Apolo es algo, solamente siervos del Señor. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da. Solamente somos servidores. Aquí quien da el crecimiento es Dios. Esta gente tenía un problema muy serio de orgullo. Seguimos, Ricardo. Ya te lo expliqué ya. Seguimos. Seguimos. Ok. Punto final para terminar. La resurrección. Hubieron doctrinas erradas que trataron de introducirse en la iglesia. Había, de hecho, en los tiempos de Jesús, habían escuelas de pensamientos. Estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Al parecer, alguien, posiblemente los saduceos, entró a la iglesia y dijeron, no hay resurrección. No existe la resurrección. Bueno, déjeme decirle algo. El apóstol Pablo le habló del hecho histórico de la resurrección. Él muestra en ese capítulo todos a los cuales Jesús se les apareció. Entre esos estaban él como último, como un abortivo, dice él allí en su humildad. Pero no solamente eso, sino que él habla de que la resurrección es el fundamento de la fe. O sea, si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. O sea, estamos aquí perdiendo el tiempo. Usted está acá entreteniéndose. Yo estoy acá entreteniéndolo. Y nos sentimos bien y somos un club social. Club social Los Guerreros. No hacemos nada. Si Cristo no resucitó, nada va a pasar. Comamos y bebamos que mañana moriremos. La resurrección es el fundamento de nuestra salvación. Porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con cuerpos glorificados. Hay un texto que te coloca allí, en capítulo 15 de Romanos, cuando dice que somos dignos, que si Cristo no resucitó, ¿encontraste? Yo predico y ya consigue el texto. Dice que somos los más dignos de, escuche bien, de lástima. Porque estamos en la presencia de Dios. Estamos queriendo agradar a Dios. Estamos apartándonos del mal. Y nada va a ocurrir. Porque cuando muramos o partamos de esta tierra, se acabó todo. Dice, si nuestra esperanza en Cristo solo es para esta vida, nadie nuestra esperanza solo es para esta vida. O sea, había gente que decía, bueno, está bien, la salvación, el cristianismo, pero es para esta vida. Después que ya esta vida se acabe, ya se acabó todo. Tremenda doctrina, ¿no? A ver, ¿qué más dice? Dice, es para esta vida, nadie es más digno de lástima que nosotros. ¿Qué más dice? Pero Cristo fue levantado de los muertos, las primicias de la cosecha de los que han muerto. La primicia tiene que ver con los primeros frutos. Primeros frutos. Primicia, primeros frutos.
Así Ajá. como la muerte vino por un hombre, la resurrección de los muertos también vino por un hombre. Ujú. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. Exactamente. ¿Qué más dice? Dice, pero cada uno a su tiempo, Cristo Ujú. como las primicias, Lo primero. y luego los que pertenecen a Cristo cuando Él venga. Ujú. Después de esto vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino al Padre, Amén. después de haber destruido a todos los gobernantes y autoridades y potencias. Exacto. ¿Qué ocurre? Nuestra esperanza está en la resurrección. Creemos que Cristo viene, es un tema de los últimos tiempos. Pero dice la palabra que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán. Y los que estemos, si estamos vivos en ese momento, dice que seremos arrebatados. Y esto mortal se convertirá en inmortal. Esto corruptible se convertirá en incorruptible. Y estaremos con Él en la presencia de Dios. Esa es nuestra esperanza. Me gusta mucho el texto, y usted lo puede leer con detalle en su casa. Pablo dice que si no hay resurrección, todavía estáis en vuestros pecados. O sea, no ha habido redención. Porque lo que te liberta, escucha, quien te liberta a ti es Cristo resucitado. Te liberta del pecado y tú puedes estar en la presencia de Dios porque ya en ti, aunque hay pecado, porque si pecas, la naturaleza como tal, el estado de pecado ya no está. O sea, tú fuiste libre del estado de pecado y por eso puedes estar en la presencia de Dios y puedes comunicarte con Él. Si no, no pudieras comunicarte con Él. Te comunica con Él porque Él te limpia de todo pecado. Quien te limpió de todo pecado fue aquel que murió en la cruz, resucitó y presentó su sangre en el lugar santísimo. Si Él no resucitó, entonces es mentira que fue al lugar santísimo. Y si Él no resucitó, no fue al lugar santísimo y no presentó sangre. Y si no presentó sangre, no hubo limpieza de pecado. Y si no hubo limpieza de pecado, tú y yo estamos en pecado todavía. Y si estamos en pecado, cuando muramos, no vamos a tener parte en el reino de los cielos. Por eso la resurrección es clave en la fe en Jesucristo. Aplaudimos al Rey de Gloria. ¿Alguna duda, inquietud, angustia, hambre, persecución, espada, peligro? A ver.